Damas y caballeros, buenos días. Un gusto saludarles. Hemos iniciado aproximadamente a las 10:10. Teníamos un problema técnico. De hecho, nos hemos quedado solo en una estación. Ya nuestra capacitadora viene en camino del registro de comercio para que podamos dar inicio pues, a esta importante conferencia. Bueno, primero que nada, buenos días. Es un gusto saludarles en nombre del Centro Nacional de Registro, particularmente de nuestras autoridades. Ustedes saben que dentro de nuestra propuesta de plan de gobierno, siempre es valioso de que haya una articulación, un trabajo conjunto que nos permite la posibilidad a todos los departamentos o las unidades del CNR brindar el mejor servicio en materia de capacitación. Y eso justo es el programa institucional Viernes de Capacitación para Usuarios del Centro Nacional de Registros. Un saludo especial de nuestro director ejecutivo, del licenciado Camilo Trieros, de nuestro director del Registro de Comercio, el licenciado Diego Boches. Y esta mañana vamos a hablar de los requisitos para la presentación de rectificación de estados financieros. La conferencia dura aproximadamente entre 40 y 45 minutos y como ustedes saben, hemos vuelto a aperturar el sistema de preguntas y respuestas. Hubo un momento que solo teníamos conferencia, pero hoy nuevamente volvemos a activar el tema relativo a preguntas y respuestas. Por otra parte, en caso de que no hayan preguntas, la conferencia continúa entre 50 y 55 minutos para después hacer un cierre. Ahora bien, es importante destacar quién será nuestra conferencista de esta mañana. Oigo una interferencia, se oye una interferencia de un audio. Pediríamos de favor que se apaguen los audios. Tenemos una interferencia en este momento. Les estaba comentando de que nuestra conferencista es la licenciada Lisette Esmeralda Mengíbar de Pérez. Tiene de cargo colaborador contable del Departamento de Balances del Registro de Comercio. Por otra parte, es licenciada en Contaduría Pública y también estudiante activa de la licenciatura en Ciencias Jurídicas y forma parte del grupo de formadores de la Escuela de Formación Registral. Y la pregunta es, ¿cuál es el objeto de esta conferencia? Dar a conocer a los usuarios externos sobre los requisitos necesarios que deben reunir los documentos a presentar para el trámite de rectificación de estados financieros. Dentro de la metodología, la conferencia es siempre grabada y puesta a disposición del público a través del canal YouTube del Centro Nacional de Registros, y esta actividad siempre tiene una visión totalmente práctica, ilustrativa y académica. Siempre hacemos los comerciales de cuáles son las temáticas que se van a desarrollar de viernes a viernes. El viernes 18 de junio vamos a desarrollar un tema vinculado al registro de la propiedad raíz e hipotecas sobre programación de citas en línea. Por otra parte, para finalizar el mes de junio, vamos a desarrollar una temática el viernes 25 de junio referente a la introducción a los diseños industriales para las pequeñas y medianas empresas. Tema vinculado 100% al registro de la propiedad intelectual. Para su servidor, Mauricio Ramírez, como director de la Escuela de Formación Registral, es gratificante poder tener una cantidad importante de usuarios esta mañana. Este programa es para ustedes y es un honor presentar a la licenciada Lisette Mengíbar, que en este momento va a pasar con nosotros para el desarrollo de la conferencia. Las preguntas las pueden poner en el chat para podérselas hacer directamente a la licenciada Mengíbar y ella en su oportunidad les contestará. Bienvenidos a su programa. En nombre del Centro Nacional de Registro y de todo el equipo de la Escuela de Formación Registral, muchísimas gracias. Tengan todos buenos días. Mi nombre es Lisette Mengíbar de Pérez, destacada en el registro de comercio en el departamento de balances. Y en esta oportunidad voy a compartir con ustedes el tema requisitos de presentación para rectificación de estados financieros. ¿Por qué se rectifican los estados financieros que ya fueron depositados? Según el artículo 24 de la Ley de Registro de Comercio, establece que después de inscrito un documento, no podrá inscribirse otro que lo contraríe, sin el consentimiento del titular a quien afecte. Si el trámite ya fue retirado, deberá presentarse a solicitar una rectificación. Es por eso que es necesaria la rectificación, porque por publicidad no pueden haber dos documentos inscritos, por ejemplo, del año 2019, por decir algo, sino que
el siguiente pues sustituye al anterior. Ahora bien, ¿cuáles documentos se deben presentar? Estados financieros el 31 de diciembre desde el 2008, ¿verdad? Que se presenta el balance general, el estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, dictamen del auditor externo con sus anexos, que son los estados financieros comparativos y las notas a los estados financieros igualmente comparativas. Adicionalmente, la certificación del punto de acta de Junta General de Socios o Accionistas en que conste la aprobación de dichos estados financieros que se desean rectificar. También hay que agregar el escrito solicitando la rectificación. En este escrito vamos a detallar brevemente, pero de forma clara, el motivo de la rectificación. Y también se debe anexar el depósito completo a rectificar, el anterior, el que ya estaba depositado, porque se va a marginar en un costado de cada hoja de ese juego de depósito, se va a rectificar, entonces se tiene que marginar para que ese ya no tenga validez, sino el nuevo. ¿Cuál es el costo del servicio? Bueno, el costo del servicio sabemos que es de 17.14. Pero ¿cuáles son los tipos de rectificaciones que se hacen en el Centro Nacional de Registro? Tenemos la rectificación de oficio. La rectificación de oficio es cuando no existe ningún costo para el comerciante. Cuando el error material o la omisión es detectada por el registrador, si el documento ya fue retirado por el comerciante, deberá presentar escrito de solicitud de rectificación. El documento no debe haber sufrido alteraciones para ser sujeto a una rectificación de oficio. Esto está regulado en el artículo 27 de la Ley de Registro de Comercio. Un ejemplo de rectificación de oficio es el siguiente. Vamos a verlo de una forma práctica. Bueno, la resolución de depósito hace referencia a estados financieros del ejercicio 2019, pero usted como comerciante, como usuario, presentó el trámite del ejercicio 2020, pero por un error interno, la resolución de depósito salió impreso el ejercicio 2019. Entonces, en ese caso, es responsabilidad del registro. Entonces, en ese caso no pagarán arancel, pero deberán presentar los documentos inscritos anteriormente, como dependiendo de qué trámite sea, ya sea del trámite de balance general, ya sea inicial o si es un balance final. Deberán de presentar el documento anteriormente depositado. Y también se les va a reimprimir la nueva resolución con un nuevo número de depósito. En el artículo 29 que ya mencionábamos, se establece que se margina la anterior resolución. Y esta resolución marginada o el juego de depósito que teníamos anteriormente depositado, ya marginado, se le va a devolver al usuario. No es que queda en el Centro Nacional de Registro, sino que es de vuelta. Aquí hay algo bien importante, por eso lo hemos resaltado en color verde. Dice, se recomienda siempre revisar sus documentos antes de ser retirados. Cuando en ventanilla usted se presenta a retirar sus documentos por sus trámites, por favor siempre revise sus documentos antes de ser retirados, que sean de su sociedad, que sean del año que usted presentó. Revise la resolución de depósito que está al final, donde se le deposita el trámite, ¿verdad? Donde está establecido o detallado. Verifique que sea el año, que sea la sociedad que le corresponde, porque al detectar usted en ese momento un error en su resolución, antes de firmar, de recibido, de la firma ahí en la ventanilla, de que los acepta, el que se los va a llevar,
En ese momento, si usted lo detecta, usted puede decir, mire, esto no está correcto. Y entonces en ese momento se le puede hacer la modificación. Aquí tenemos ejemplos de rectificación formal. Esta rectificación formal es cuando usted como usuario hizo algún cambio en sus estados financieros, en sus cifras, en su certificación de acta, el auditor modificó el dictamen por alguna razón. Entonces, se origina por el deseo del comerciante de rectificar. Entonces, en este caso sí se paga un arancel, ¿verdad? Y el ejemplo dice así: el comerciante desea rectificar estados financieros depositados al ejercicio 2020, debido a que realizaron una reclasificación de pasivo. Puede ser también alguna otra cuenta o rubro, pero no modificaron el total de activos, ni total pasivo y patrimonio, pero hicieron un cambio. Por decir algo, tenía préstamos a largo plazo, pero rectificaron y pasaron la porción que corresponde al corto plazo. En ese caso, recuerden que en la Junta General de Accionistas ya se aprobaron en Junta General Ordinaria de Accionistas, según el artículo 223 del Código de Comercio, los aprobaron, el conjunto, sus cifras y todo. Pero si hubo una reclasificación importante, ya aquellas cifras ya no son las que aprobaron. Entonces, en ese caso, deben de hacer referencia a que son estados financieros rectificados. Entonces, aquí se lo detallo. En este caso, pagarán el arancel debido a que es un cambio que realizó el comerciante. Deberán presentar la solicitud de rectificación expresando el motivo de la misma. Por ejemplo, pueden expresar en la solicitud de rectificación que es porque se hizo una reclasificación de cuentas de pasivo, ¿verdad? Esa es una breve razón que queda plasmada en ese escrito para que proceda la rectificación. También deberán presentar los documentos inscritos anteriormente, porque se da el caso que solamente se modificó, por decir algo, el balance general, y entonces se pagan el arancel y nos traen el balance general porque lo quieran rectificar. Eso no es posible, porque por efectos de publicidad, los documentos anteriores ya tienen un número de depósito, y estos van a ser con un nuevo número de depósito, por lo tanto, los documentos anteriores deben ser marginados. Tienen que traer el juego completo anterior y presentar un nuevo juego de estados financieros para depósitos, su dictamen, sus anexos y el punto de acta. Deberán presentar los anteriores porque ya al marginarlos, como ya lo veníamos recalcando, no van a tener validez una vez sean marginados. También, en este caso, el nuevo dictamen debe expresar que el auditor, ¿verdad?, que son estados financieros rectificados. Y ahí ya es a opción o a criterio del auditor, tal vez en su párrafo de énfasis puede especificar a qué se debió la rectificación, por qué emitió un nuevo dictamen. Y también en la certificación de punto de acta debe expresar que la Junta General de Accionistas aprobó los estados financieros rectificados. Las fechas de estos dos documentos, tanto el dictamen como el punto de acta, deben ser posterior al número de depósito, al primer depósito, ¿no? También en la nueva resolución de depósito, si ustedes ya han hecho una rectificación, han notado que en la resolución de depósito, donde está establecido el nuevo número de depósito, ahí se les expresa el motivo de la rectificación. En este caso sería el comerciante rectificó debido a que hizo una reclasificación en las cuentas de pasivo, por decir algo. Entonces ahí dependerá en gran manera lo que ustedes expresen en su escrito para solicitar la rectificación. Tenemos otro ejemplo de una rectificación formal.
el comerciante desea rectificar estados financieros depositados del ejercicio 2020, debido a que la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles le solicitó separar el capital social mínimo y el capital social variable, debido a que había expresado únicamente la cuenta capital social. Recuerden que esta separación está regulada en el artículo 310 del Código de Comercio, así que si la superintendencia lo observa, pues hay un sustento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solo corrigieron, dice acá el ejemplo, el balance general de depósito y en el estado, porque en el estado de cambios en el patrimonio y en los estados financieros comparativos, este comerciante sí había separado, por decirles algo, capital social mínimo 2.000, capital social variable 5.000. Entonces, pero en el balance habían expresado 7.000, capital social 7.000. Entonces la superintendencia les pedía que separar capital social mínimo y el variable. En este caso, el usuario únicamente iba a corregir el balance general separando esas dos cuentas. Si se fijan ahí, no hay ningún cambio en el total activo, no hay ningún cambio en el total pasivo patrimonio, ni siquiera hay un cambio en el total del rubro patrimonio ni en el estado de cambios en el patrimonio. Porque solamente es como de segregar la cuenta y de identificarla correctamente. Entonces, en este caso, se paga el arancel porque es una rectificación formal. El cambio es originado por el comerciante. Deberá presentar la solicitud de rectificación, los documentos anteriores, como ya lo venimos diciendo, los nuevos documentos para el nuevo depósito de la rectificación. Entonces, debido a que no variaron las cifras ni totales, no es necesario que el nuevo dictamen y la nueva certificación de punto de acta exprese que son estados financieros rectificados. Ahí no es necesario. También en la nueva resolución de depósito se expresará el motivo de su rectificación. En este caso, debido a que por resolución de la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles tuvieron que expresar por separado el capital social mínimo y el variable. Y el resto de documentos no tuvo alteraciones en este caso. Otro ejemplo. El comerciante desea rectificar estados financieros depositados del ejercicio 2019, debido a que el auditor modificó la fecha del dictamen del 15 de febrero de 2020 al 15 de marzo de 2020. Hay un mes, ¿verdad?, de diferencia en que se quiere rectificar porque el auditor seguramente puede ser que él quiso agregar algún párrafo de énfasis o algo ahí en su dictamen, entonces para él es muy importante que sea modificado el dictamen. Entonces, en este caso, tiene que ser rectificado, tiene que ser la rectificación. Ahí depende del comerciante, de cómo quiere transparentar este trámite, ¿verdad? Entonces, la Junta General de Accionistas se celebró en el mismo mes de mayo y el resto de documentos se mantuvo sin modificación. Y si se fijan, solamente es el dictamen el que ha cambiado la fecha de emisión. A lo mejor, por algún motivo, el auditor pues quiso modificar la fecha de su dictamen. Entonces, en este caso, siempre se paga el arancel, se presenta la solicitud de rectificación, los documentos anteriores para marginarlos y los nuevos documentos para el nuevo depósito. En la nueva resolución de depósito igual se va a expresar el motivo de la rectificación, de que debido a que modificaron la fecha de emisión del dictamen y el resto de documentos pues no tuvo ninguna alteración. Entonces, ese es otro ejemplo de por qué rectificar. Tenemos varios ejemplos más. El ejemplo 4 que les traemos es que un comerciante solicita la rectificación de depósito de estado financiero del ejercicio 2019 debido a que recibió resolución del Ministerio de Hacienda donde le solicitaron modificar el impuesto sobre la renta del año. En este caso es bien importante. Si se fijan, bueno, ustedes como contadores, usuarios, auditores,
que nos acompañan muy bien saben que un cambio en el impuesto sobre la renta del año nos modifica nuestra utilidad. Al modificar nuestra utilidad, modifica la utilidad en el balance general, modifica el impuesto por pagar en el balance general pasivo. También modifica la utilidad en el estado de cambios en el patrimonio. Modifica los estados financieros comparativos, las notas. Entonces, este caso es bien importante que lo consideremos, porque si nosotros analizamos qué cuenta es la que estoy modificando, qué implicaciones va a tener esta cuenta, me va a modificar las cifras, en este caso se modifican cifras, cuentas, y en sí todos los estados financieros se ven afectados debido a este impuesto. Entonces, ¿qué ocurre? En este caso, se presenta el pago del arancel para la rectificación, el escrito solicitando la rectificación, ahí pueden expresar que de acuerdo a resolución del Ministerio de Hacienda, la pueden adjuntar si gustan, si no, pues solo lo mencionan, que de acuerdo a resolución del Ministerio de Hacienda, se solicitó modificar el impuesto sobre la renta del año, por lo cual están rectificando todo el juego, ¿verdad? Todos los estados financieros. Para este caso, el dictamen del auditor debe ser con fecha posterior al primer depósito de estados financieros y deben expresar que son estados financieros rectificados. Y la certificación de punto de acta deben expresar que la Junta General de Accionistas que están aprobando los estados financieros rectificados, porque si se dan cuenta, esto cambia los totales, el panorama del nuevo estado financiero. Ese es el caso 4. Tenemos el caso 5, que es cuando un comerciante solicita rectificación de depósito de estado financiero de X año, 2018, por decir algo, debido a que modificaron la fecha de celebración de la Junta General de Accionistas. Este es otro caso que se puede dar. También hay un caso bien común, cuando se solicita una rectificación debido a que se presentaron estados financieros preliminares a depósito. Por supuesto que cuando se presentaron al Departamento de Balance, Registro de Comercio, no decían el título que eran preliminares, pero la sociedad internamente sabe que eran preliminares, ¿no? Entonces, posteriormente hicieron algunos cambios finales y entonces presentan el trámite para rectificar. Esta es como un juego, aquí es todo nuevo, ¿verdad? Aquí todo es nuevo porque en las anteriores, como ya bien lo establecía el comerciante, los estados financieros anteriores eran preliminares. Entonces, en este caso, lo mismo, paga el mismo arancel, su escrito de solicitud de rectificación, presenta el juego anterior, el juego nuevo, ¿verdad? Teniendo el cuidado siempre que la fecha de emisión de su dictamen y su certificación de punto de acta, la fecha de la celebración de la Junta, debe ser posterior al primer depósito. Otro caso frecuente es la solicitud de rectificación debido a que el saldo del activo del balance depositado es diferente al que presentaron cuando renovaron su matrícula de comercio. Esto es algo bien frecuente porque, como todos sabemos, la renovación de matrícula se hace cuando cumple años la sociedad, ¿verdad? En el mes de cumpleaños. Entonces, sí tiene recargo, tiene multa, ¿verdad? Si no se hace en su tiempo. Entonces, muchas veces el balance que presentan para renovar matrícula es preliminar, es otro valor. Entonces, acá el comerciante, para dejar pues todo correcto, procede a una rectificación. También tenemos el caso cuando se solicita una rectificación debido a que se hacen correcciones al dictamen o a los estados financieros y
en este caso tienen un nuevo auditor, debido a que el anterior puede ser que ya no está en el país, puede ser que falleció. Entonces, en este caso, hubo alguna corrección, seguramente reciben, puede que reciban una resolución de algún organismo, como ya mencionábamos, la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles, el Ministerio de Hacienda. Entonces, al momento de rectificar, el auditor anterior ya no estaba. Entonces, ¿qué ocurre? El nuevo auditor, para él no está rectificando nada porque él no hizo la anterior opinión del dictamen anterior, fue otra persona. Entonces puede expresar, puede explicarlo en un párrafo de que no menciona que son rectificados, porque él hasta este momento ha retomado ese año, ¿verdad? Esa auditoría. Pero el punto de acta sí es necesario, porque los accionistas sí saben que ha sido una rectificación. Entonces, en este caso, la certificación de punto de acta sí debe expresar que son estados financieros rectificados. Como pueden ver, hay infinidad de casos por los cuales se presentan a rectificar los estados financieros. Ahí dependerá de cuál sea el caso y por eso es importante siempre expresarlo claramente en esa solicitud de rectificación. Ahora, ¿cuáles son los requisitos que deben cumplir los documentos para ser rectificados? Bueno, recuerde que el escrito de solicitud de rectificación debe contener los siguientes datos. La denominación o nombre del comerciante, su número de DUI, su número de NIF, los datos de la credencial vigente, en el caso de las sociedades, el número de depósito y el año que necesita rectificar. Aquí va a hacer referencia al número de depósito de los que ya estaban depositados, que se van a marginar. Tiene que hacer referencia a ese número de depósito y al año que necesita rectificar. También tiene que describir brevemente las razones para solicitar el depósito de los estados financieros rectificados. Este escrito de solicitud de rectificación debe venir firmado por el representante legal, por el titular o por el apoderado y legalizada la firma ante un notario. Y ahí está la base legal. Recuerde que por lo general no se presenta el representante legal a hacer este tipo de trámite. Entonces, si es otra persona, pues tiene que traer ese documento firmado por el representante legal y legalizada esa firma ante un notario. El nuevo dictamen a rectificar debe cumplir con los siguientes requisitos. Primero, debe expresar que son estados financieros rectificados dependiendo del caso, según lo que les he estado compartiendo anteriormente, según los casos que hemos visto. La fecha de emisión del dictamen debe ser posterior a la fecha del depósito de los estados financieros, dependiendo de los cambios que generaron la rectificación. Eso es con el dictamen. Y este dictamen pues también debe venir firmado y sellado por el auditor externo, no auditor fiscal, debe ser auditor externo. La nueva certificación del punto de acta de aprobación de estados financieros debe cumplir con los siguientes requisitos. Expresar que aprueban estados financieros rectificados. También los estados financieros rectificados deben ser aprobados en la fecha posterior al nuevo dictamen. Recuerde que están presentando un nuevo dictamen con fecha, por decir algo, 31 de mayo o 30 de mayo del 2021, la fecha de emisión del dictamen. Entonces, la certificación de punto de acta puede ser esa misma fecha, puede ser que esa misma fecha realizaron la Junta General de Accionistas, el mismo 30 o el 31, pero no el 20 de mayo, por decir algo, ¿verdad? Sino que primero emiten el dictamen y esos estados financieros ya dictaminados, donde ya selló, firmó el auditor, contador, representante legal, son los que se llevan a la nueva aprobación.
de rectificados. Entonces, la Junta General de Accionistas debe ser en fecha igual a posterior o posterior a la fecha de emisión del dictamen del auditor externo. Y esta aprobación se debe realizar en Junta General Ordinaria de Accionistas, porque a veces se presentan certificación donde la Junta General, donde aprobaron los estados financieros, fue extraordinaria, y eso no procede. Puede ser que haya sido mixta, Junta General Ordinaria y Extraordinaria. Ahí no hay ningún problema, porque entre los puntos ordinarios cabe la aprobación de estado financiero, según el artículo 123. Entonces, pero no deben expresar que únicamente fue Junta Extraordinaria, porque ahí sí tendría una observación. Ahora bien, como retroalimentando, ya vimos lo del proceso de la rectificación, pero también es necesario que recordemos aquellos requisitos generales de los nuevos documentos a rectificar. Deben cumplir con los mismos requisitos que cumplieron los documentos en su primer depósito, que son para comerciantes individuales o personas naturales, los estados financieros para depósito con activos hasta $34,000 deben estar debidamente firmados y sellados en original, o sea, por el propietario y el contador, y van a presentar el balance general y el estado de resultados, el escrito de rectificación y los documentos anteriores para su maquinación, el arancel. Para los estados financieros para depósito con activos superiores a $34,000, lo debe presentar debidamente firmado y sellado en original por propietario, contador y auditor externo. En este caso, cuando ya supera los $34,000, recuerde que ahí sí ya deben venir firmados y sellados por el auditor externo, no el auditor fiscal. Hago énfasis en esto porque a veces aparecen algunos que dicen auditor fiscal, pero este es el auditor externo. Y algo bien importante, recordemos que la ley reguladora del ejercicio de la contaduría tuvo reformas. Entonces, si los estados financieros que están presentando corresponden al ejercicio de 2019, 2020 y así en adelante, deben plasmar tanto el contador como el auditor externo los sellos nuevos, de acuerdo al artículo 14 de la ley reguladora del ejercicio de la contaduría. Recuerden que el sello del contador dice contador y está el número de la inscripción en el Consejo de Vigilancia. Igual para el auditor, ya dice auditor. Los sellos anteriores ustedes saben que decía contador público, ya los nuevos ya no. Por supuesto que si los estados financieros corresponden al ejercicio 2018, ahí sí pueden venir los sellos anteriores y no hay ningún problema. Pero si ya son del 2019 hacia acá, ahí sí. El dictamen del auditor externo, debidamente firmado y sellado en original, acompañado de estados financieros comparativos y sus notas. No es solo el dictamen. Y cuando nos referimos a estados financieros anexos, nos referimos a los estados financieros que forman parte del dictamen, de los anexos del dictamen, los comparativos. Algo bien importante es que si tienen inscrito una firma de auditoría externa, la ley reguladora del ejercicio de la contaduría reformada establece que deben plasmar el sello de la firma auditora y del auditor externo, que es el representante legal de la firma auditora. Esto es para los tres estados financieros. Los requisitos generales de los nuevos documentos a rectificar para los comerciantes sociales o empresas son que deben ser los estados financieros firmados, sellados, en original por representante legal, apoderado, contador y auditor. Si corresponden al ejercicio 2019 en adelante, la misma indicación, deben ser los sellos vigentes, los nuevos.
el dictamen del auditor externo firmado y sellado, acompañado de los estados financieros comparativos y no. Y la certificación de punto de acta debe ser, deben ser aprobados en Junta General Ordinaria de Accionistas y la firma del secretario debe estar legalizada ante un notario. Entonces, podemos concluir o retomar qué ocurre después que rectificamos un depósito de estados financieros. Bueno, desde el momento en que se rectifican los estados financieros, el depósito anterior queda sin validez y es devuelto al comerciante debidamente marginado, lo que significa que el depósito rectificado sustituye al anterior. Muchas gracias. Eso es lo que queríamos compartir con ustedes en esta mañana. Bueno, les agradecemos a todas las personas que se han conectado, ¿verdad? Y esperamos que la próxima semana puedan estar también conectados con nosotros. Recordarles que todos los días viernes tenemos programados diferentes temáticas y esperamos contar con su participación porque todas son muy interesantes. Les deseamos un feliz fin de semana y muchas bendiciones. Nos vemos hasta la próxima entonces. Escuchaba.